Amado, lo interesante de este estudio es que yo no le estoy enseñando la parte teológica, cultural, histórica de las cartas, de los mensajes, de las epístolas o de los libros históricos como es el libro de Hechos. Yo no le estoy enseñando sobre la parte cultural, pedagógica, teológica, no, le estoy tratando de enseñar lo que es el mensaje de Dios a la iglesia. ¿Sí? Y les recuerdo, esta serie inició con el mensaje de Dios a las 7 iglesias del Apocalipsis, mas como es la misma iglesia, la iglesia no inició en Apocalipsis. En Apocalipsis cierra la iglesia, cierra su etapa aquí en la tierra, y después continúa su etapa, pero ya no como iglesia, sino como esposa, la esposa del Cordero, ¿sí? Pero ya allá en la presencia del Señor. Entonces, por eso es que tuvimos que conocer el mensaje de Dios en todas las cartas, epístolas o cartas universales o cartas históricas que están en el Nuevo Testamento, en las cuales Dios establece un mensaje específico y especial para aquel tipo de iglesia. Y hoy estamos estudiando el libro o la carta primera de Pedro. Hoy quiero cerrar con esta carta porque ya nos tardamos mucho en esta. Y bueno, tal vez usted me podría decir, ok, pastor, pero el apóstol Pedro no tenía iglesia. Efectivamente, no había una iglesia donde él pastoreaba, más la Biblia sí dice que los apóstoles formaron un consejo ministerial, y mediante ese consejo ministerial es que se tomaban las grandes decisiones o las decisiones trascendentales para la iglesia, ¿sí? Entonces, le explicaba yo que el apóstol Pedro, aunque no fue pastor de una iglesia fija, no fue pastor fijo de una iglesia, amado, el apóstol Pedro, la vida del apóstol Pedro es parte del mensaje que Dios habló para usted y para mí, y que se quedó plasmado en estas dos cartas del apóstol Pedro. Es importante que comprendamos esto, porque yo le comentaba, que el apóstol Pedro no se llamaba Pedro y no era, a principio de su vida, no era el hombre que con su sombra sanaba enfermos. Al principio no era así. Al principio él era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Y la transformación es el mensaje de Dios a la iglesia. Entonces, la vida del apóstol Pedro, si usted la lee, muchos de nosotros nos vamos a identificar con él, porque el apóstol Pedro era mecha corta, ¿ah? Y aparte le gustaba usar las armas, ¿ah? Y aparte era de pocas palabras. Él, antes de que lo sorprendieran, él ya estaba cortando oreja. Amado, el apóstol Pedro, la vida del apóstol Pedro se identifica mucho con los hombres de Dios y la transformación que Dios quiere ver en esos hombres, en usted y en mí. Ahora usted dice, yo soy mujer, pastor, ¿cómo aplica? Usted es parte de la iglesia. Cuando se refiere a la palabra hombre, no se refiere a género, sino se refiere a humanidad, hombre o mujer, ¿sale? Entonces, es importante comprender esto. La vida del apóstol Pedro es el mensaje principal a usted y a mí. Ahora, ¿qué más dice? Bueno, eso es lo que estamos estudiando. La primera carta de Pedro se resume en 3 aspectos generales. Si usted va a tomar nota, anótele ahí. Punto número 1, la carta de Pedro se resume en 3 puntos generales. La primera, la vida del apóstol. Es decir, es lo más fuerte. ¿Qué? La transformación que vivió aquel que negó a Jesús. ¿Se acuerda que fue el que lo negó? ¿Y cuántas veces usted y yo hemos tenido la oportunidad de negar o no al Señor? ¿De esa manera o de una manera más cruel o de una manera más vil, verdad? Pero lo mismo que vivió el apóstol Pedro, amado, hoy todavía canta el gallo y nos acordamos de la negada del apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Ah? Más, el Señor Jesús no condenó, aun con que el Señor Jesús fue al que le negaron, Él no condenó, Él no se avergonzó, Él no rechazó. Y cuando el apóstol Pedro se creía en la cima de la revelación y dijo, no, yo puedo decir y edificar hasta el mismísimo Señor Jesús, y viene y le dice, Señor, no permitas que una cosa así venga sobre tu vida, Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, y lo llama diablo. ¿Ah? Amado,
¿Cuántas veces nos hemos enfrentado y nos hemos dado cuenta que hay cosas que hemos recibido que no son de Dios, que no fueron de Dios, que no eran de Dios? Y aún así no somos rechazados y nos somos dejados atrás. Entonces el punto número 1 es la vida del apóstol Pedro como mensaje a la iglesia, como mensaje al hombre, a la mujer de Dios que tiene que ser transformado. Acuérdese que el apóstol Pedro se llamaba Simón. ¿Y sabe cuál es el significado de Simón? Tallo, un tallo de como un espárrago. Es una varita, pero terminó siendo la roca que el Señor dijo que sería. Punto número 1, la vida como mensaje principal, la vida del apóstol Pedro. Punto número 2, la vida del creyente y la gran salvación que Dios nos dio. La vida del creyente y la gran salvación que Dios nos dio. Por eso el apóstol Pedro es el que habla acerca de la vida del creyente a la luz de la salvación. Y le explicaba la vez pasada, le di algunos puntos que decían que debe estar libre de malas inclinaciones, debe estar ligado, debe llegar a ser una piedra viva. El creyente debe llegar a ser una piedra viva, debe mirar a Cristo como de gran valor, como con mucho valor, valorarlo mucho pues. Habla también de la posición del creyente, habla también de cómo somos extranjeros y peregrinos, habla de cómo deben ser nuestros deberes civiles y sociales dentro de nuestra día a día. Y amado, todo esto, mire aquí está, dice Mao, aunque Pedro fue el que lo negó, en el corazón de los demás ya también estaba el negarlo, ya que preguntaron, ¿acaso seré yo? Híjole, gracias Mao por la aportación, muy bien, gracias. Mire, quiero continuar a partir del punto donde nos quedamos, es el punto número 6, y estoy en el capítulo 2 de primera carta de Pedro. Vaya por favor para allá y quiero avanzar en esto. Y vamos a continuar en el punto número 2, que es la vida del creyente a la luz de la salvación, de esta gran salvación. ¿Sí? Entonces el apóstol Pedro dice que debemos mirarnos, usted y yo, en esta tierra, mientras estamos en esta tierra, debemos mirarnos como extranjeros y peregrinos. Amados, si tú pensaste que venías a ser reino y gobierno a esta tierra, ¿qué crees? El reino de los cielos no es de este mundo. Jesús cuando llegó aquí dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Quieres algo que yo te dé? Mi reino no es de este mundo. El que da reino y gobierno aquí en la tierra es el enemigo, amado. Él sí ofrece reino y gobierno. Se lo ofreció al mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de eso? Entonces en el capítulo 2 y el verso 11, si va conmigo por favor, dice que debemos mirarnos como extranjeros en esta tierra. Amado, este no es tu lugar final. Este no es tu lugar final. No hagas morada y no trates de hacer tesoro, riqueza o no. Hay una promesa que tú y yo pronto seremos llevados con Cristo. Pronto el Mesías, el Señor va a venir por su novia, por su iglesia, y aquellos que estén preparados, mire, lo van a mirar y van a ir a recibirlo, y aquellos que no estén preparados, como ladrón en la noche, cuando menos aparece ya despiertan. ¿Qué pasó? Y para ese momento tenemos que estar preparados. Entonces dice el apóstol ahí en el capítulo 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, como extranjeros y peregrinos, amados, tenemos que dejar las cosas que nos hacen batallar aquí en la tierra. ¿Qué te hace batallar aquí? El pecado, la maldición, la culpa, el dolor, las cosas materiales. ¿Qué te pone mal? Mira, hay gente que vendería su alma, o que intentaría vender, porque el alma no la puede vender, ¿ah? A menos que sea el enemigo el que viene a comprarla, el diablo.
¿Ah? Pero vendería su alma por tener posiciones, y cuando llegan a esas posiciones no las puede disfrutar. Fíjese, esto es bien desgarrador y desalentador. Dice alguien por ahí, pues por ahí, los que saben lo dicen, ¿verdad? Dicen, el hombre pasa su vida trabajando para tener riqueza, y después pasa su vida gastando la riqueza para tener salud, porque se desgasta tanto mientras trabaja que pierde la salud. Gana la riqueza pero pierde la salud. Y amado, la verdad es que mire, necesitamos pensar como el reino nos invita a pensar y creer como el reino nos invita a creer. Entonces, lo primero es que debemos pensar como extranjeros y peregrinos. Aquí no se hace reino. El reino de los cielos es de los cielos, está en los cielos, ¿sí? Pero también en el verso 12 al 15 nos habla de nuestros deberes. ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Cómo debemos comportarnos? Del 12 al 15, por favor vaya conmigo para allá. Dice que debemos mantener una buena manera de vivir. Dile al que está a tu lado, buena manera de vivir. Eso es lo que Dios está esperando de usted y de mí, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Amado, tú y yo estamos obligados. El mensaje de Dios es, si tienes una autoridad municipal, una autoridad policial, una autoridad judicial, una autoridad, tenemos que estar sujetos a ella. Pero si tenemos también una autoridad espiritual, tenemos que estar sujetos también a eso. ¿Me explico? Entonces, el apóstol Pedro es el que habla acerca de estas cosas. Dice, tenemos que estar sujetos. Y mire que él sabía de lo que hablaba. Porque ¿a quién se sometía a él? ¿A quién se sujetaba a él? Antes de conocer al Señor. Dice la Biblia que era del vulgo y sin letras, pescador. Entonces era un hombre fuerte, de mar, de batalla, ¿ah? Pero de armas tomar, ¿no? Por eso es que su vida nos habla mucho de cómo usted y yo podemos ser transformados y debemos ser transformados en la palabra y por la presencia de Dios. Entonces, amado, básicamente tenemos que ser buenos ciudadanos. Ese es el punto que sigue. Mira lo que dice el verso 16 y 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Ya vio? Es muy simple las instrucciones. Honrad a todos. Mi amado, se han perdido muchos valores, sobre todo valores cristianos. Se ha perdido el valor de cuando llega una gente mayor, cederle el asiento. Se ha perdido el valor de saludar, tener el valor moral de cuando sales y te encuentras a una persona, saludarla, buenos días, darle los buenos días. Eso se va perdiendo, pero ¿sabe qué? En el cristiano no podría perderse, porque estamos llamados a ser buenos ciudadanos mientras estemos aquí. ¿Y sabe por qué? Porque los buenos ciudadanos serán buenos desde aquí, y cuando lleguen allá, ya van a llevar implantado en el corazón y en el alma los buenos modales. ¿Ah? Ok, entonces dice el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso es todo, amado. Eso es todo. ¿Sale? Bueno, también nos habla, es el apóstol Pedro el que nos habla de que tenemos que ser obedientes a los amos. ¿Ah? Es el apóstol Pedro el que tiene ahí varios ejemplos de obediencia, pero mire, ese ya no es mensaje de Dios a la iglesia, ese ya es mensaje, porque no estamos en una etapa de esclavitud. Hoy no tenemos esclavos,
sino aquellos que se dejan esclavizar por el enemigo. El mensaje a los esclavos era para aquellos que tenían amos, que los habían comprado y los habían marcado y eran de su propiedad. Esa parte por eso ya no aplica. Pero lo que sí aplica, amado, son las instrucciones y los estímulos. Mire, esta es la tercera parte de la carta. Y con esto vamos a cerrar el día de hoy. Punto número 1, entonces, para resumirle, es la vida del apóstol Pedro como principal mensaje. 2, la vida del creyente a la luz de la salvación. ¿Sí? Y 3, instrucciones y estímulos acerca del sufrimiento. Es el apóstol Pedro el que menciona acerca de cómo sufrir. Y mire que es un hombre que supo lo que dijo y sabía de lo que hablaba. Pero es el apóstol Pedro. Vamos al capítulo 3. Trasládese para allá conmigo al capítulo 3 y vamos a empezar ahí nuestra serie aquí de incisos. El punto 3 es instrucciones y estímulos acerca del sufrimiento. En el capítulo 3 y verso 14 al 17 es el primer punto que vamos a leer y nos habla de el sufrimiento a causa de la justicia. Mira, amado, si tú sufres por causa de la justicia de Dios, por causa de mantener, de sostener y de hacer valer la justicia de Dios, entonces estás en lo correcto. Pero si sufres por hacer lo malo, entonces mire lo que dice, 14 al 17, vaya conmigo, 3, 14 al 17, primera de Pedro, el sufrimiento a causa de la justicia. Mire lo que dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no tengas miedo, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo se presenta la defensa en Dios? Con mansedumbre, pero con razones, con conocimiento, con entendimiento de las cosas. No con pleito, no con ira. ¿Me explico, amado? Esto es importante comprenderlo. Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, si alguien te está cargando la mano porque eres cristiano, porque eres hijo de Dios o porque eres el aleluyito, luego el mundo tiene sus maneras de catalogar a los cristianos. Amado, dice aquí, presenta mansedumbre, presenta razones, dice el verso 16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y por último, el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sale? Entonces, el apóstol Pedro, amado, mire, el sufrimiento es un momento, de dificultad, pero el sufrimiento saca lo que hay en lo profundo del corazón en las personas. El sufrimiento o hace renegar o hace comprender y rendirse a decir, dependo de un Dios que tiene propósitos y planes eternos. Y amado, cuando usted y yo comprendemos el motivo de ese sufrimiento, entonces es motivo de gran gozo. Tiene que ser motivo de gozo y no de temor el sufrimiento. Tiene que ser motivo de gozo, según la Biblia, según esto que acabamos de leer. Tiene que ser motivo de gozo y no de temor.
debe estar acompañado de la disponibilidad para testificar la experiencia que viviste a los demás y alentarlos, porque ese fue el propósito. ¿Se acuerda cuando el Señor vino y le dijo, cuando Pedro vino y le dijo al Señor, no hombre, no, yo si es necesario yo voy contigo hasta la muerte? ¿Se acuerda de eso? Y el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Me han pedido ya 3 veces. Me han pedido tu vida 3 veces para darte una zarandeada. Y amado, seguramente el apóstol Pedro se quedó así que, ¿y qué le dijiste? No dije nada. Yo voy a rogar y yo rogaré que tu fe no falte. ¿Me vas a dejar ser zarandeado? Amado, tiene que salir lo que hay acá en el fondo. Tiene que salir. Tiene que salir. ¿Y sabes qué? Cuando eso sale, entonces estás listo para recibir el contenido divino. Amado, tenemos que dejar salir esos temores. ¿Sabes cuándo sale el temor? Cuando alguien de tu familia esté en grave riesgo. Y entonces tú dices, pues no me importa, yo lo voy a hacer. Y lo haces. Y se fue todo ese miedo que cargabas. Desapareció. Y hiciste algo intrépido, temerario, como haya sido, ¿verdad? Y dices, ay, no pensé que fuera capaz de esto. Claro, porque mientras estés lleno de temores vas a estar limitado. Pero cuando te vacías y sueltas esos temores, entonces puedes vencer y puedes avanzar. ¿Me explico, amado? Ahora, entendamos a la luz de la palabra de Dios, el sufrimiento no es para mal. El sufrimiento en Cristo. El sufrimiento en Cristo. Cuando hay motivo de sufrimiento en la vida del cristiano, no es para mal. ¿Se acuerda de la oveja? Y cuando el pastor habla, o cuando la Biblia habla de la perniquebrada, ¿qué es perniquebrada? Que trae la pierna rota. El sufrimiento a veces es para dejar, poner un alto, ¿verdad? Y que la persona se quede en silencio, tranquila, sola, de modo que pueda escuchar la instrucción de Dios. No siempre, amado, no siempre, pero la Biblia dice que Él quebranta a los soberbios, no para destrucción, para formación. ¿Sale? En el 18:22 está el punto número 2 de nuestro inciso esta ocasión, y es el ejemplo del sufrimiento del sufrimiento en Cristo. El ejemplo del sufrimiento en Cristo. Vaya conmigo al 18 al 22. Fíjese. Del 18, aquí está, al 22. Mire lo que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Amado, este versículo, mire, valdría la pena estudiarlo. Estos 2 versículos. Espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Entonces Dios puede ponerle un alto a la persona para que esa persona se arrepienta, para que esa persona no se pierda. Sí, Dios puede. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, el ejemplo del sufrimiento de Cristo es que, amado, tú y yo, necesitamos ser partícipes de la obra espiritual. Y la obra espiritual, mire, no es grata. La obra espiritual, la parte espiritual, demanda que el cuerpo, cuando ore y cuando busque a Dios, esté en reverencia, es decir, de rodillas, rendido.
¿Y a poco al cuerpo le gusta estar de rodillas? ¿A poco dice, oiga, usted cree que podríamos hacer una encuesta, a lo mejor multimedios? Podríamos hacer una encuesta. ¿Cuántas personas hoy en día oran y oran de rodillas, postrados en la presencia del Señor? Ay, pastor, ¿eso qué? Eso era de antes, eso era la tradición, la cultura. ¿Cómo oraba Jesús, amado? Dice la Biblia que dejaba a los discípulos, se iba al monte. En el monte no hay tapetes, ni almohadas, ni alfombras, ni alumbrado. Y tampoco, amado, hay piso de cemento o una losetita. No. Y dice, y puesto de rodillas oraba. Postrado oraba. Entonces, ¿a quién el ejemplo de quién seguimos cuando oramos? El ejemplo sería, amado, ¿y sabe por qué tiene que ser de esta manera? Porque es cuando nosotros bajamos nuestra cerviz y humillamos nuestro cuerpo, nuestro corazón y rendimos todo al Señor. ¿Me explico, amado? Y dice, bueno, pero es que eso ya es sufrimiento, porque aparte las rodillas me duelen. Pues, ¿por qué crees que duelen? Pero mire, eso es lo de menos. Eso no tiene mucho problema. Vamos del 18 al 22, vaya conmigo, y es el punto 3. Estamos en el 21. No, espérame. Vamos en el capítulo 3. 4, perdóneme. 4, del 1 al 3. Ahí está nuestro siguiente punto. Los sufrimientos del sacrificio de Cristo. Fíjese, el sufrimiento y el ejemplo del sufrimiento de Cristo nos tienen que invitar y instar a la abnegación propia y a la consagración a Dios, abandonando todos los excesos, y más lo que tiene que ver con sensualidad. Mire lo que dice del 1 al 3, capítulo 4, del 1 al 3, vaya conmigo. Pues, ¿qué Cristo ha padecido por nosotros en la carne? Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ojo, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Tú dices, a ver, entonces si hay una purificación de pecados, no, hay un padecimiento. Jesús padeció en la carne y acabó con el pecado. Pero mira lo que sigue diciendo. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué es el padecer en la carne? Para dejar de vivir como viven los hombres y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amado, el sufrimiento, dice mi esposa, el sufrimiento nos hace valorar y ver la vida de otra manera. Pero mire, la palabra es muy clara en este sentido. Cuando hay sufrimiento es para que soltemos cosas del mundo, consagremos nuestra vida a Dios, nos alineemos con Dios y Dios sea el que nos ayude y nos bendiga. ¿Sí? ¿En cuál voy? En el 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los hombres, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Dice, basta ya. Amado, mejor hagamos las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios a la iglesia? Basta ya de cosas sensuales. Basta ya de cosas del pasado, de cosas del pecado. Basta ya, acaba con eso. ¿No quieres acabar con eso? Entonces va a venir padecimiento.
entonces va a venir sufrimiento. Pues dice ahí, quien ha padecido en la carne, acabó con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, mire, vamos al verso 12. Por favor. Y el verso 12 nos habla de diversas pruebas. Diga eso conmigo. Diversas pruebas. ¿Qué significa? Significa, diverso es diferente. De diferente manera. No siempre es la misma prueba. Y no siempre es lo mismo para todos. Dice Josué, es con el mismo fin, pero es diferente. Diverso es diferente. De diferente manera. ¿Sí? Mire lo que dice. Verso 12. 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. Oye, Dios te ha estado diciendo y te ha estado hablando. Iglesia, deja tu pecado. Iglesia, deja tu pecado. Iglesia, deja tu pecado. No lo quisiste dejar, viene sufrimiento. Y con el sufrimiento dices, no, quisiera estar bien. Ahorita que voy a querer ir a una fiesta, que voy a querer ir a una parranda. Ahorita quisiera estar bien. Ahorita quisiera salir adelante de esto. ¿Me explico, amado? Y viene, el trato de Dios viene en momentos que tú y yo tenemos que ser formados por la voluntad de Dios, por el plan perfecto de Dios. Mire lo que dice. Bueno, entonces el punto que sigue es las pruebas diversas. Las pruebas diversas no se deben mirar como extrañas. Es decir, cuando venga algún caso de sufrimiento a tu vida, no lo mires como algo, pero ¿por qué a mí? No lo mires como algo extraño. Acuérdate que el Señor ya lo había hablado. Mejor pregúntate, ok, ¿qué cosas tengo que soltar? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Eso es importante, amado. Estamos invitados a sufrir por Cristo. Vamos al verso 13 y 14. Mire lo que dice. Sino gozaos, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Oh, pues no, que ya el cristiano ya recibe al Señor y ya nunca sufre. Pues no, que Cristo vino para que nuestra vida sea fácil y ya no tengamos que sacrificarnos nosotros. Él se sacrificó para que nosotros no nos sacrifiquemos. Amado, ciertamente no es el mismo nivel de sacrificio. Ciertamente no es el mismo nivel de sacrificio. Pero ¿sabe qué? Sí somos llamados a ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Mire lo que dice. ¿Cuál voy? Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Es glorificado. El sufrir por Cristo, amado. El sufrir por Cristo. Mire, vamos al punto que sigue y está del 15 al 19. Y el punto que sigue es: nunca se debe sufrir como hacedores de mal, sino se debe sufrir haciendo el bien, por el bien, cuando estamos en el bien, en lo correcto. Entonces hasta suena injusto, ¿no? Porque dices, a ver, me porto bien, hago lo correcto, me esfuerzo, lucho, hago, y aún así me vienen cosas. Sí, aún así. ¿Por qué? Por plan de Dios, por voluntad de Dios, porque Dios te quiere perfeccionar. La prueba, el fuego de prueba no es para destrucción, es para formación.
¿Me explico, amado? Regáleme una manita arriba o algún comentario o algo ahí en la página para que se mantenga activa, por favor. O regáleme un amén ahí en línea. Bien, mire lo que dice el verso 15. Así que ninguno de vosotros, dice el verso 15, padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, amado. Mira. Cuando yo leía esto, yo pensaba, bueno, sabemos que viene el final de los tiempos. ¿Y qué implica ese final de los tiempos? Un montón de juicios. Las copas de la ira, los sellos, empieza con los sellos, las trompetas, las copas, todo son juicios, todo es juicios. Oiga, no se compara, dése cuenta que no se compara el juicio que Dios va a traer sobre la tierra y sobre la humanidad entera, no se compara con el juicio que está trayendo a su casa, porque el juicio en su casa es apenas para decir, déjame ya tu pecado, sí, por favor. ¿No lo dejas? Entonces te voy a permitir una leve prueba, diversas. ¿Me explico, amado? Y no siempre por pecado, exactamente. Muchas veces, por eso estoy diciendo, la prueba es formativa, no es para destrucción, es para formación, para purificación, para santificación. Entonces, amado, el capítulo de la 4 y 5 de la primera carta del apóstol Pedro cierran con aquellas instrucciones que debemos tener como cristianos y como hombres de Dios. A los ancianos acerca de la iglesia, a los ancianos les habla, y en el 5.1 mire lo que dice. Mire lo que dice el 5.1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios. A los ancianos les ruega, apacienta la obra de Dios, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amado hermano anciano, líder de esta iglesia y de este ministerio, el Señor te dice hoy, como persona de autoridad, te dice, apacienta la grey de Dios que está entre usted, cuide de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia y menos deshonesta, sino con ánimo pronto. A los ancianos se dirige, amado, a los jóvenes se dirige en el 5:5 al 7, mire, vaya conmigo por favor, ahí adelantito al 5, capítulo 5 y el verso 5. A ver, es que, perdóneme, no terminé el verso 1, me está diciendo aquí mi esposa. Dice el verso 1, concluimos y nos vamos al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Cuidado con el señorío, amado. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos.
Amado, dice mi esposa, si no somos ejemplo, somos señoreadores. Valora, considera y evalúa tu liderazgo, tu ministerio. Porque de eso, amado, vamos a dar cuentas. Tú del grado en el que te mueves, yo del grado en el que me muevo, cada quien del grado en el que Dios lo puso. Pero de eso daremos cuenta. Cuida esa parte. Ese es el mensaje de Dios para la gente que está en autoridad, para la gente que está en responsabilidad. Y si tú eres una persona que está a cargo de algún área de servicio dentro de la iglesia, amado, hoy el Señor te dice: mantente con ánimo pronto, no por ganancia y menos ganancia deshonesta. Habla también a los jóvenes, el verso 5 al 7, vaya conmigo por favor ahí. Igualmente jóvenes, ¿qué dice? Jóvenes, ¿qué dice? Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? Dice a los jóvenes, revestidos de humildad. ¿Ha visto últimamente a los jóvenes qué tan humildes son? Dice, porque Dios resiste a los jóvenes soberbios y da gracia a los jóvenes humildes. ¿Qué prefieres? ¿Resistencia de parte de Dios? ¿Que Dios te deje solo cuando tú lo necesitas? ¿O que Dios te dé gracia cuando tú lo necesitas? Y aplica para todos, no solo para los jóvenes. Aquí le hablo a los jóvenes, pero aplica para todos, y evidentemente. También nos habla acerca del enemigo, del diablo. Es el apóstol Pedro el que nos dice en el verso 8 y 9. Mire lo que dice: sed sobrios y velad. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad. Sed sobrio. Mantente en entendimiento. No pierdas el entendimiento. No pierdas la sobriedad. No pierdas la sobriedad. Velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, amado, evidentemente, cuando el enemigo ataca a tu familia, tu economía, algún aspecto de tu vida, en automático tú sabes cuál es el área débil en tu casa. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar esas áreas débiles para atacarlas. No lo permitas, sé sobrio, velad, dice ahí la palabra de Dios. Pero era desde el verso 7, mire lo que dice el verso 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, sobre todo ahora en estos tiempos de contingencia, de pandemia, usted dice, bueno, ¿y qué hago con la ansiedad? Échala sobre Él. Como si fuera un traje, quítatelo, Señor, por favor, aquí está toda la ansiedad que siento, y deja que Él se la lleve, amado, porque de otro modo, si entras en ansiedad, vas a entrar en grave problema, en grave conflicto delante de Dios. ¿Sale? Y mire, por último, amado, quiero cerrar el mensaje con algo que personalmente a mí Dios me hacía ver. Cuando el apóstol Pedro conoció a Jesús, vio que pasaba alguien y ese alguien le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Se acuerda de eso? Y Pedro no sé qué vio, pero se levantó y lo siguió. Mas no era Pedro, era Simón, era tallo, era débil. Mas Pedro, sobre la marcha, escúcheme por favor, no se me distraiga. Sobre la marcha, el apóstol Pedro fue conociendo quién era esa persona que lo había llamado. ¿Qué hacía esa persona que lo había llamado? ¿Cómo se conducía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo vivía? ¿Cómo oraba? ¿Cómo hacía las cosas? Y Pedro empezó a seguir los mismos pasos
de su maestro. Hasta el fin. Usted sabe que al apóstol Pedro históricamente hay una información de que él no quiso ser crucificado de la misma manera. Lo crucificaron, evidentemente lo crucificaron, pero él no quiso quedar crucificado de la misma manera que su maestro. Entonces, como no quiso quedar crucificado de la misma manera, lo crucificaron de cabeza y lo pusieron de cabeza, crucificado, pero de cabeza. Amado, porque Pedro, a lo largo de lo que caminó con su maestro, comprendió que a quien seguía no era un judío, no era un israelí. A quien seguía era un maestro, era un Señor, era el Mesías. Y cuando Dios le dio la revelación y dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, Jesús le dice, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Se acuerda de eso, amado? Mire, quiero que vea conmigo. Nos vamos a mover en la primera carta de Pedro, así que tenga su Biblia ahí lista en la primera carta de Pedro y vaya conmigo al 1.3. 1.3. Rápidamente muévase para allá y mire lo que dice. 1.3. Bendito sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces, amado, lo primero que Pedro resume aquí en su primera carta es: mi Cristo es una esperanza viva, no una esperanza muerta. Pedro así lo escribió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo, de Jesucristo de los muertos. Pedro llegó a conocer y a declarar a su Señor como una esperanza viva. 1.19, por favor, vaya conmigo más adelante. 1.19. Mire cómo más lo confiesa. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pedro, amado, creyó y es el único que escribe acerca, aparte de los evangelios, es el único que escribe acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro creyó que Jesús era el Cordero, el sacrificio que Dios proveía para el nuevo pacto, y por eso lo presenta así. Pero vaya por favor al 2.6, allá adelantito. Vaya conmigo al 2.6. Mire lo que dice. 2.6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Pedro hace de su Cristo, de su Señor, la principal piedra del ángulo. Él sí lo creyó. Él sí lo creyó y él habla de eso. Es el único que habla de la piedra angular, amado. Jesús fue el que habló allá desde los evangelios, habló acerca de esto. Pero Pedro al final dice: sí, tú eres mi roca, en ti yo puedo estar seguro. ¿Y sabe por qué yo deduzco que lo pensó así el apóstol Pedro? Porque le tocó caminar sobre las aguas, y sobre las aguas no se camina, pero sobre la roca sí se camina. ¿Ah? Tantas cosas que vio este hombre. Vaya por favor al 2.21, allá adelantito. 2.21. Con esto ya estoy terminando. Dice el 2.21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Usted escuchó alguna vez al apóstol Pedro quejarse de todo lo que vivió? Dice la Biblia que cuando le negó, cantó el gallo después de la tercera vez y se fue a llorar arrepentido. Dice, se fue a llorar amargamente. Amado, con esto, mira, yo quiero decirte, quizá Dios no pensó que seríamos perfectos luego. Quizá Dios sabe que no somos perfectos en cuanto recibimos al Señor, pero Él sí. Mire, amado, el apóstol Pedro sabía de lo que hablaba, porque él era una persona que necesitaba de un pastor, de un salvador y de un moderador de carácter. Y por último el 3:22, con este cerramos. 3:22, vaya conmigo ahí por favor.
Mire lo que dice. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pedro termina diciendo, no solo es mi esperanza viva, el cordero que fue dado en sacrificio por mí, no solo es la piedra del ángulo y fundamento de mi vida, no solo es mi ejemplo perfecto y mi modelo ideal, no solo es el que llevó mi pecado y el pastor de mi alma, sino que también es el que ocupa el lugar de preeminencia en el cielo para gobernar la tierra, para gobernar las almas. Y con esto, amado, termina esta carta y este mensaje. Un mensaje que, mira, la última parte voy a tratar de sacar, hacer un listadito, porque ese es el mensaje central de la vida del apóstol Pedro. Lo que él experimentó, lo que él vio, lo que él conoció, lo que él concluyó, y después nos dice, mira, él es esto. Y te lo dice alguien que en todo lo vivió. En todo, de primera mano, y el más necesitado, el principal necesitado. Amén. Amado, pues esta es la carta primera del apóstol Pedro. Con esto cerramos. La carta segunda del apóstol está también muy interesante y muy fuerte. Aquí sí ya se hablan de cosas escatológicas, apocalípticas. Y vamos, yo le pido por favor que mantenga abierto su mente, su corazón. Y amado, esto es un estudio de la palabra. Si usted tiene algún comentario al respecto, si usted tiene alguna sugerencia, hágamela llegar a través de inbox, a través de un mensajito personal. Pero en todo esto, amado, es importante que usted y yo permanezcamos siempre, siempre, siempre pegados a nuestro Señor. Ya vimos Juan 15, donde dice que separados de Él nada podemos hacer. Y si no guardamos sus palabras, y si no permanecemos en Él, cerca de Él, amado, nuestras oraciones no van a ser escuchadas, no van a ser oídas. Así que le invito y le exhorto a que permanezca en oración, buscando la palabra, la presencia, el amor de Dios, la comunión con el Padre. Y amado, por favor, manténgase activo, no permita, mire, es un tiempo peligroso, muy peligroso, de mucha ansiedad, de mucha angustia. Y si usted entra en ese río que va pero corriendo, si usted cae en ese río de ansiedad, de angustia, de depresión, de enfermedad, de todas estas cosas, mire, va a ser difícil que pueda controlarse. Entonces le pido, así como el salmista decía, háblele a su alma, alma mía, sujétate, contrólate y métete al control del Espíritu Santo y pida que el Espíritu Santo controle su alma para que usted pueda estar confiado, amado, para que podamos vivir confiados. De otra manera estaríamos ansiosos, estaríamos estresados, estaríamos corriendo de aquí para allá, y es parte de lo que la Biblia dijo que pasaría, que mucha gente correría de aquí para allá en los últimos tiempos. Le he estado hablando, 2020 está catalogado, considerado y así establecido como un año apocalíptico. Espero en Dios que pronto me dé la oportunidad del Señor de que le pueda yo hablar de esta parte de los temas escatológicos, que ahorita no me lo ha permitido, pero en cuanto sea posible, amado, me gustaría decirle tantas cosas que se tienen que cumplir, que se están cumpliendo y que se van a cumplir en este 2021. Cosas muy impresionantes, muy complicadas para la humanidad, mas, amado, es momento de correr a Cristo. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, por favor, mándame un inbox, ahí están mis teléfonos, ahí están, mándeme por inbox, mándeme alguna comentario, alguna solicitud, me pongo en contacto con usted. Pero es importante, amado, que su vida esté segura, y la única forma de que su vida esté segura es en la roca, y la roca es Cristo. ¿Sale? Este es el tema del día de hoy.
Si quieres ver más contenido como este, síguenos y juntos sigamos a Jesús. No olvides que nuestras redes sociales son Instagram, YouTube, Facebook y Twitter y nos encuentras como Renace Sobrenatural.